Bueno, aquí estamos con Gustavo Zuluaga, que está convaleciente. Esperemos que se recupere para que sigamos pulpiteando esta cultura paisa en defensa de la palabra. La pregunta que yo tengo a Gustavo es cómo empieza su cariño, su amor por la comunicación oral, por la radio. Él ha contado que escuchaba una radio Sutatense. Sí, era la única emisora que tenía, que podía uno oír en el pueblo, que era un radio especial que uno compraba, lo ponía y eso no salía en esa emisora, Radio Sutatense. Era un programa como un poco para campesinos, le enseñaban a uno a cultivar la tierra, le ponían música, le enseñaban música. Entonces, yo le cogí mucho cariño a esa emisora, porque era lo único que tenía a la mano. No había caracol, no había nada. Y era mi contacto con la cultura un poco, porque desgraciadamente nosotros venimos de un medio donde hubo mucha carencia cultural, donde no había libros, donde no había radio, donde no había ninguna manera de manifestarse culturalmente. Entonces esa emisora tiene un gran recuerdo para mí. Yo hasta en una época fui a la Radiodifusora Nacional, me invitaron a otra cosa y le hablé de Radio Sutatense y le gustó eso. Podemos decir que de ahí vino tu amor a la radio para después hacer el primer programa tuyo que se llamaba Sol Nocturno. Yo me acuerdo también mucho, ya mayor, que estábamos difundiendo el Premio Nacional de Poesía que nosotros empezamos junto con la Gaceta de la Universidad de Antioquia. Gustavo Adolfo Garcés y yo nos fuimos para Bogotá y Mario Rivero nos invitó a un programa muy interesante que él tenía que llamaba Monitor, un programa cultural que se hacía los domingos que duraba 5 horas. Él hacía ese programa de una manera extraordinaria, yo lo oía mucho. Y bueno, entonces estuvimos el jueves, nos dio 8 minutos. Era un programa muy bien facturado por Mario Rivero. Yo creo que donde más le cogí como el amor a ese tipo de programas fue oyendo Monitor de Mario Rivero. ¿Qué año era ese? Estamos hablando por ahí de 1980. Yo mientras tanto tenía ya el programa Sol Nocturno como el de 1976. ¿Con quién empezaste el programa? Yo empecé solo. La biblioteca tenía un programa que llamaba la Biblioteca Informe. Yo les quité ese formato y lo puse en Sol Nocturno. Y le di otro formato literario. Lo tuve más o menos más de 15 años. Y yo siempre he amado la radio cultural. La radio cultural es lo único que tiene este país en la radio. Donde pueden difundir los autores, hacer conocer los poetas, hacer encuentros con libros, con libreros, con grupos literarios. Hace mucha falta en el medio cosas como esa. Y luego empezamos con Defensa de la Palabra y ha sido una experiencia muy bonita porque lo llaman a uno de Roma, lo llaman de Alemania, lo llaman de varios países al programa que están oyendo por internet. De Nueva York. De Nueva York, Peña Villa nos llamaba mucho. Entonces ha sido muy, muy emocionante eso, como captar una audiencia que está ahí esperando qué tipo de programa cultural se le va a hacer este domingo, ¿no? Una vez te llamaron la atención en el programa. Sí. ¿Por qué fue? Porque el programa era muy deschavetado, yo trataba mal a la gente y entonces, entre otras cosas eso, era muy anárquico, a veces se me iba la lengua y evidentemente lo que más influyó fue el Festival de Poesía que metió las fauces a toda parte, la ha metido. Ellos tienen un trabajo limpio y un trabajo sucio, como los sicarios. Entonces ellos hacen trabajo sucio y uno de los trabajos sucios fue suspender el programa, sobre todo en la época del festival, que es una época en que uno
va a dar madera al festival. Entonces me pusieron, me dieron 3 meses de plazo para ver si cambiaba. Entonces yo me comprometí que volvía, que han tratado de no ser desfachatado y se no habla. Y otra cosa que no pueden hablar, mal de nadie. No hablar de instituciones, de nadie. Que porque había muchas cartas y evidentemente mostraban varias cartas de gente quejándose al programa. Pero el programa daba muchas satisfacciones, muchas alegrías. Y en fin, el periodismo cultural fuera de la radio también es muy bonita, que es el periodismo que uno ha tratado de hacer siempre, sacando folletos, revistas, cuando sacamos Cantidad Hechizada, cuando le dimos fuerza a la revista de la Gaceta de la Universidad de Antioquia, cuando le dimos fuerza a Imago, que sacamos 17 números con Luis Manuel Arango, cuando nos hemos metido en proyectos culturales muy lindos, de ediciones, ahora con la editorial Palabra Viva, que ya llevamos 15 números. El último número es dedicado a Antonio Porcha, un poeta argentino que murió en el 68, muy poco difundido en nuestro medio. Es la primera vez que en alguna parte de Colombia se saca la obra de Antonio Porcha. Entonces, ese periodismo cultural y la misma situación en el lugar de la noche, donde cada 8 o 15 días estamos difundiendo poetas nuevos, estamos haciendo lanzamientos de libros, donde estamos mostrando grupos poéticos que van saliendo en la ciudad. Por ejemplo, el último que presentamos el miércoles fue poetas sáficas, poetas lesbianas, que se están juntando en torno a esa sigla y ya tienen un super número de gente. Y se hizo eso el miércoles. Hemos presentado el grupo Sísifo, hemos presentado muchos grupos literarios de Medellín y le hemos dado como fuerza. Y por ejemplo, ahora en el festival que había en sitios cerrados, llegó toda la gente de La Guajira, más de 15 poetas guajiros, y los presentamos en el lugar de la noche. Lanzamos 2 libros, uno de poesía guayú, con indígenas, mujeres guayú, venían con sus trapos guayú y todo. Gustavo, ¿admiraste algunos periodistas radiales que recuerdes y tengas como modelo de imitar, como personajes que quisiste seguir? Por encima de todos, Mario Rivera. Y Alberto Aguirre. Después sigue, por ejemplo, el periodismo de Antonio Morales, me ha gustado mucho. ¿Y Alberto Aguirre no te ha gustado? Alberto Aguirre me gusta como hombre, pues no de la radio, pero sí como crítico literario. Y muchos otros, pero en Bogotá hay mucho más trabajo en la radio cultural. Está también la emisora de la Universidad Nacional, donde se hace un programa muy interesante llamado Tintas y Tintos. La otra vez vino un guerrillero que se marginó de la guerrilla y llegó al lugar de la noche, no sé por qué circunstancias, y entre las conversaciones que tenían decía: yo como allá en la guerrilla no escuchaba sino tintos y tintas y defensa de la palabra. Entonces yo le conté que yo hacía el programa, no podía ni creer. Era lo único que él escuchaba por allá en las montañas, el programa en Santander. Gustavo, ahora, ¿por qué te gusta tanto la poesía? Hombre, porque lo único que puede salvar este mundo es la poesía. ¿Pero qué tipo de poesía? ¿La de las fiestas y negocios o la poesía íntima? Me gusta más la íntima y pienso que uno de los daños más grandes que ha hecho el Festival de Poesía es hacer esos recitales masivos para 1.000, 2.000, 3.000 personas, porque la poesía íntima, cuando uno se hace en un recinto cerrado, donde hace un recitalcito para 15 o 20 personas, la magia de la poesía se va sintiendo más.
En cambio, en un recinto abierto, como si uno fuera Clausius Clay o Marilyn Monroe, 500 personas, la magia de la poesía se pierde. Entonces tampoco se oye la música de la poesía. Yo creo que la poesía debe ser leída en sitios pequeñitos, íntimos, para 10 o 15 personas que estén muy comprometidos y confabulados con el poeta que lee, que conozcan su obra. Pero esos grandes festivales lo que hacen es una deformación de la poesía. ¿Cómo fue tu encuentro con la poesía? Mi encuentro con la poesía en San Luis, pueblo, yo tenía por ahí 10 o 12 años, llegaba el poeta del pueblo. ¿Cómo se llamaba? Martín. Martín. Pero Martín era analfabeta y él se inventaba todos los poemas. Y empezó a impresionarme eso. Y yo dije que cuando llegara a Medellín me iba a dedicar como más a estudiar el fenómeno de la poesía, a leerlo, a difundirlo, a amarlo. Yo nunca fui poeta, pero uno hace una labor paralela que es difundir a los escritores, a los poetas. Y me siento satisfecho. He sentido que ha sido bonita la vida, que me ha tocado en los ámbitos donde he estado. Cuando yo me dediqué a trabajar en la Biblioteca de la Antioquia, difundimos poetas